Es mucho más fácil sacar el 5 de oro 5 veces seguidas a que te pase algo tan así, ¿no? Tan digitado para ti. Ahí me di cuenta que lo tenía que salvar alguien que le había deseado la muerte muchas veces. Una enfermedad o un déficit lo puedo usar como una herramienta. Como siempre digo, las cartas te las dieron, el tema es cómo las uses. ¿Seguís trabajando en la clínica ahí de Coronel Alegre? Sí, estoy todo el día pinchando ahí. Vengo ahí va, muy bien. ¿Tu hermana también? También, ¿conoces, A tu hermana sí. A vos también, pero vos no te acordás. Yo no me acuerdo Te de nada. corté el pelo un par de veces hace muchos años. Me salvaste más de una vez, aparte te caían los pelos horarios, el enemigo. Es verdad, caías re tarde, tío. Sí. Acá me voy a vengar ahora. Sí, claro, véngase. Ese es drifting, o sea, ese es derrape controlado. Lo ves, te parece que se van a matar, pero es muy seguro. Y lo que yo hice en realidad, el Kingdom of Drift, que es el documental que vamos a hacer para Netflix ahora, ese documental que fue Alejandro Burcho, mi amigo, empezamos en Japón mostrando que el drift era ilegal. Se escapaban de la policía por las montañas. Después en Estados Unidos empezamos a competir y cuando llego yo hace 12 años digo, mira, quemar cubiertas, todo lo que haces de romper los autos de gasto de dinero, la gente, todo, por lo menos hacer algo solidario. Y ahí empecé a hacer Fierros Solidarios, varios amigos, y no quemamos cubiertas, sino hay una causa solidaria. Porque quieras o no, tenés toda una parte ambiental y todo. Entonces, bueno, la idea es tratar de equilibrar eso. ¿Sí? Vamos arriba más. Gracias por venir. Y Ana, parte de la inclusión también, que es quien te va a hacer la entrevista. Yo hice quinto y sexto en una clase solo, y la que me coordinó las clases, y con mucho cariño, fue ella. O sea, era muy complicado. ¿Qué era muy complicado? ¿Cómo me bancaste, no? Te quería. Fernando era de esas personas que era difícil de lograr que se concentrara, pero si se concentrara te podía cambiar el mundo en un instante, porque tenías esas historias, esas ideas, esas cuestiones que hacen un clic. Te agradecemos por la cortesía de haberte sumado, pero la realidad nosotros somos los bendecidos de poder compartir una historia que puede ayudar a otro montón de gente. O sea, es como, es re difícil hablar, yo qué sé, del bullying de una forma constructiva. La época del liceo fue muy linda, pues estuve muy contenido, ¿no? O sea, que como te digo, estaba con Emi, si yo tenía 4 profesores o 5, no, sí. eran pocos. Entonces, hice mucha relación de amistad. Como siempre digo, Steve Jobs decía en un discurso que daba, de que vos como mirás para atrás, te das cuenta de cada cosa que te pasó, que vas uniendo los puntos. Y sí, o sea, me doy cuenta de cada cosa que me pasó, me sirvió, o sea, de todo. ¿Tenés hijos, Fernando? Dos nenas. ¿Dos nenas chiquitas? Sí, de 5 y de 2. Ay, chiquititas. Gracias. Vos vas de aquel. Hola, ¿todo bien? Qué complicado. Combinado con... Es la vez que tengo más cámaras arriba, lejos, así que... Entonces, aprendices, temporada 4, Monty, toma 1. Segundo clap. ¿Cómo me defino? Padre. Y bueno, que como te dije hace un rato, elegí un momento en mi vida de soltar una vida de éxito por una de propósito. Y tenemos el propósito de ayudar actualmente. Entonces me defino como herramienta para los demás. ¿Cuál era tu sueño de niño? Mi sueño de niño en un momento era ser como mi papá, médico. Un sueño típico de niño. Curar gente, ayudar gente. Y luego cosas de la vida me fueron llevando a otra parte que aparte de la medicina me tiré a otras cosas más. O sea, tanto deportivamente como en sí, la vida misma. En esta etapa de la niñez fue que se te despertó el síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette en realidad lo tengo yo desde muy chico, salto. Más cuando estoy nervioso saltaba, por eso me decían canguro, en un resorte. En realidad el síndrome de Tourette, ya había contado, se me exportó a los 8 años. Entre los 8 y 12 años tuve unos incidentes de bullying muy agresivos y bueno, y ahí fue donde se despertó el síndrome de Tourette. Y a los 13 años o 12 años, a los 12 años creo fue que me lo diagnostiqué yo, leyendo una revista Conozca Más, con un amigo mío, Luis de Vélez. El padre era médico,
Primero leímos revistas y después fuimos a buscar libros sobre síndromes y existía Gilles de Tourette. Era una enfermedad que no estaba muy conocida acá. Fui muy maltratado y medicado. Psicólogo grado 5 acá en Uruguay. Cuando lo consulto por que tenía síndrome de Tourette, me dijo, no, esos son pavadas, son tics nerviosos. Me dice, mira, pibe, poneme las manos así. Yo he estado en operación de neurocirugía horas y no voy a mover nunca una mano a hacer un tic nervioso. Claro. Entonces, después de terminar la cirugía los hago todos, ¿no? O sea, genero deuda. Pero en el momento es el control total. Por eso siempre elegí cosas como artes marciales, o la parte de drifting, o acupuntura, que yo esté todo el día clavando agujas y el control tiene que ser perfecto. Entonces yo creo que también he elegido las cosas que hago buscando el control. Y te decía que bueno, en realidad me medicó con una medicación que me acuerdo que, entre otras cosas, me creció una tetilla. Hice una ginecomastia, me creció una mama mucho, era espantoso, me acuerdo de chico, como efecto secundario, un bloqueo infundibular que se hace cuando te dan antipsicóticos. Después estudié farmacología, vi qué era lo que me pasaba. Me acuerdo de dormirme en clase, se me caía la baba jugando al Nintendo o algo, quedaba dormido, o sea, pasé muy malos momentos con la medicación. Yo estudié farmacología, estudié en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que es el mejor título realmente que se conoce como farmacólogo. También trabajo mucho en la parte de acupuntura médica, trato de llevarlos por ese lado. Y el síndrome de Tourette es una enfermedad que hay mucho en Uruguay. Hay una fundación acá de Tourette también. Y bueno, aparecen cada día más casos. Y bueno, por lo menos los niños no van a pasar lo que pasé yo, que realmente es como un bicho raro, no saben lo que tenía. Incluso al ser incomprendido y ser niño, sin herramientas, sufrís mucho. Y entre las cosas que sufrís es mucho la parte de bullying. El bullying empezó a empeorar el tema de tics, porque los niños con tics nerviosos, cuando padecen mucha angustia o ansiedad, aumentan los síntomas. Claro. Y esa fue mi niñez. Es lo que más recuerdo de mi niñez. Sí, recuerdo cosas lindas, pero también momentos muy tristes. Contabas que, bueno, sufriste esta violencia, este bullying, también ahí fue como el momento en que se despertó el síndrome de Tourette. ¿Tiene que ver esto con el bullying que sufriste? O sea, ¿es una causa-consecuencia o fueron sucediendo como al mismo tiempo? Mira, en medicina existen dos cosas que son la genética y la epigenética. La genética es lo que vos traes, como dicen las cartas que te dan para jugar. Y la epigenética es cómo jugás las cartas. Hay gatillos emocionales, a veces muertes o cosas muy duras para niños, que son los que generan o una sensación de impotencia muy grande en el momento, que te generan que vos gatilles la enfermedad. Entonces, muchas enfermedades, ya digo, más del 95% tienen una base psicosomática. Empieza en la cabeza y la enfermedad se traduce al cuerpo. Claro. No puedo hablar mucho, pero vuelvo a la pregunta. Este niño me dijo que mi mamá tenía una enfermedad, tenía un cáncer, que se iba a morir de cáncer, que la estaban tratando, y que si llegaba el cumpleaños de ella, me lo iba a contar. Pero si él se enteraba que yo le decía, me iba a pegar, porque lo había escuchado de una amiga de la madre que se lo contó, y bueno, y no le quería fallar a la madre, me hizo jurarle por la vida, me hizo jurarle por la vida de mi madre que no iba a contar. Entonces, ahí jugó con lo más complicado que siempre es en un niño, el miedo y la culpa, que son dos cosas que siempre digo que a los niños, muchas veces hasta ves un niño que tuvo un tema de abuso infantil, muchas veces hasta por culpa o por vergüenza no cuenta y se lo queda toda la vida dentro. Yo digo, muchas mujeres, por ejemplo, con fibromialgia, tienen ocasiones de abuso, que lo he visto mucho en la clínica, y es por miedo a contar y por tema también de vergüenza. Cuando yo estuve un año llorando todas las noches por mi madre, me preguntaban qué me pasaba, me mandaron al psicólogo, yo lloraba, y en un momento llorando y no pudiendo contar por qué lloraba, me acuerdo que por primera vez hice un tic fónico que es el... Fue la primera vez. No lo voy a hacer mucho porque me lo quedo todo el día, pero ahí ya me lo quedé. Bueno, para que lo controlamos. Ahí. Ese tic, que empecé con eso, fue el primer tic nervioso que ladraba con un perro, o sea, me duró mucho tiempo. Ahí me di cuenta que se gatilló la enfermedad. Y ahí empezaron varias cosas, movimientos, como viste la anécdota que contaba recién con Emi, que la manché toda de tinta con lapicera. Bueno, movimiento que todos mis amigos me decían la moto, sino el atrapamoscas, que sea esto. O sea, los niños con Tourette todo el tiempo están cambiando tics nerviosos. Así que, bueno, ese fue el gatillo emocional que tuve para empezar con la enfermedad. ¿Y después pudiste hablarlo con tu familia, todo esto? ¿O en qué momento de la vida pudiste como ponerlo en palabras y conversarlo? Tuvimos una pérdida familiar muy grande, que fue mi tío. Murió ahogado en Durazno en una canoa hace 2 años. En un momento veníamos del velorio de él, de la misa del año,
y mi hermana, charlando con ella, estaba muy triste yo y no sé por qué salió el tema ese de gente como que ha sufrido varias cosas y ¿te acuerdas del chico de 12 años que se había quitado la vida en Estados Unidos, que fue mucho revuelo por bullying? ¿Se acuerdan? Sí. Chiquito, bueno. Estamos hablando de él. Y me dice, papá, vos también sufriste. Y ahí le empecé a contar el cuento. Me dice, ¿y cómo nunca me contaste esto? Y le digo, no, pues nunca lo conté. Me dice, pero vos, ¿por qué no es un...? Hay mucha gente que si lo contás en las redes, te sigue mucha gente. A veces, en ese momento me seguirían unas 500.000 personas. Me dice, si vos en las redes contaras esto, podés ayudar a mucha gente. Me dice, no es un contenido que se va a viralizar, pues no, la mayoría de la gente no le sirve, pero a alguien vas a ayudar. Y ahí fue donde hice el video donde cuento cómo le salvé la vida a la persona que me arruinó la niñez, que es un video que ya superó el 1 millón de reproducciones. O sea, es un video, son 9 minutos, en donde cuento eso en primera persona, y es un video que terminó generando que gente contara solamente escribiendo las historias de vida enteras de lo que le pasaba. Al sentir toda la masa, siempre digo, somos seres que cuando uno tira piedra y tiran todos, ¿no? Cuando la persona empieza a descargar a lo que le pasó, hay historias de bullying enteras, de gente que nunca le había contado, que la contó en ese momento. Claro. Me mandaban mensajes a mí y me decían, Monty, yo sé que no vas a leer esto. Yo en realidad siempre, por más que a veces tengo casi 1000 mensajes por día, a veces no duermo para leer las cosas que puedo. Y muchas veces puede salvar muchos intentos de autoeliminación. Que este año vamos ya de más de 50 intentos de autoeliminación que los agarramos, después de un video que hice también contra eso. Pero bueno, gente, cuando la leías y la entendías, te empezaba a contar cosas que me sentí muy acompañado. Me di cuenta que lo mío era mínimo comparado a lo que había sufrido otras personas. ¿Y cómo fue, más allá del caso de bullying, cómo fue vivir esa niñez? ¿Cómo fue el apoyo de tu familia? ¿Cómo viviste tu escolaridad, tanto en la escuela como en el liceo? Que también vos traías esto de que, bueno, estaba como el ser el bicho raro y los efectos secundarios. ¿Cómo eso fue afectando también en tu adolescencia, que es un momento súper complicado y difícil para los jóvenes? En realidad, siempre digo, primero de todo lo que te enseña todo esto que estamos hablando es que una persona está bien, sana, sin ninguna herida, nunca va a buscar lastimar a alguien más, ¿no? Pues estás bien. Entonces la gente muchas veces que la ves que está buscando lastimar a otras personas es por realmente estar lastimada ella misma. Claro. Y yo en un momento estaba lastimado. Entonces yo realmente fui muy insoportable en lo que es liceo. Y Emi lo sabe. O sea, yo no tuve la mejor adolescencia. Por eso también, para tratar de tener mejor disciplina, empecé con artes marciales, empecé a competir a los 12 años. Eso me reguló mucho. Pero no, era realmente... tenía comportamientos, como te digo, muy antisociales. No. Después empecé a empatizar de otra manera. Muchas veces en Tourette no tenés mucha inteligencia emocional y tenés que generarla de cero. Eso me ayudó a empatizar de otra manera con la gente. Y bueno, y desde la base, desde el dolor. Y creo que con el tiempo lo que te va forjando en realidad es eso, te puedes sentir muy solo. Por suerte siempre tuve compañía de mi familia, me siento muy apoyado por ellos. Después siguió con que ahora estoy casado con una mujer, con Florencia, mi esposa, que también siguió con eso. O sea, siempre me sentí muy contenido. Si no hubiera estado muy contenido, seguramente hubiera sido muy complicado o sea, no estaría seguramente acá tampoco. O sea que fue complicado. Así que hay un rol fundamental ahí de la familia. Y sí, es lo que siempre hago énfasis en la gente. O sea, también muchas veces, viste, cuando vos tenés hijos, ese momento donde vos te das cuenta por primera vez en la vida que tenés miedo. Es el miedo en vida. ¿Sos mamá vos? Sí, reciente. Bueno, lo sentiste. Entonces, cuando tenés eso, también te das cuenta que seguramente mis padres sufrieron más por mí de lo que yo sufría realmente en ese momento. Porque ellos me veían pasar mal y todo. Entonces, le generé mucho dolor a mis padres. Y cuando yo fui padre, lo primero que hice fue llamar a mi padre para hablar con él y pedir disculpas. Por suerte estaba medio sordo y estaba sin audífono, no me escuchó, pero le pedí disculpas, me acuerdo. Y también me abrazó y todo, pero capaz algunas cosas no escuchó. Pero le hice toda la descarga al viejo. Ese viejo, si estás escuchando... Me imagino que también todo esto repercute en cómo sos hoy como padre, cómo lo manejás con tus hijas, el tema de, no sé, lo que hablábamos recién. Por ejemplo, recién hace 2 años lo pudiste conversar con tu familia. Mis hijas no fueron conscientes de toda esa historia, ¿no? O sea, son muy chicas, tienen 5 o 2 años, no tuvieron contacto mucho con eso. Igual cuando veo alguna cosa, me doy cuenta que estoy en una defensiva, que veo que en un momento mi hija... O sea, o tuve una actitud con ella o lo que sea, estoy siempre defensiva. Y un día me entero que mi hija le había hablado mal a una compañera y me mató. Horrible. Pues me di cuenta que
bueno, que sería lo peor que mi hija algo parecido a lo que me hicieron a mí. Claro. Igual como el compromiso de padre, ¿no? De cómo educamos. Claro, es muy difícil ser padre, ya lo sabes, es difícil. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Que en realidad con el tiempo te das cuenta que la persona que ataca o hace bullying es la persona que está mal y está tirando cosas que pasan en la casa, descargándolo con alguien. No sabe, no tiene herramientas el niño. La descarga con los chicos que juega de una manera muy madura y a veces, y este chico que te digo que pasó esto, es un chico que ha sufrido mucha violencia en su vida y la descarga ahí. Claro. Sí, a veces también como difícil que el niño entienda como el otro lugar, ¿no? El lugar de que la otra persona también lo está pasando mal, más a veces cuando hay agresiones físicas. Es imposible, sí, claramente. Sí, sin duda debe ser difícil. Bueno, y esa persona después, como estabas contando, te la volviste a encontrar, la vida... Sí, conspiró. Conspiró para que sucediera. ¿Y qué pasó? Me encontré en un casamiento, ya hace unos años, que en un momento saludé y vino, me dio un beso, un abrazo, Monty, queriendo verte, qué demás, muy buena onda. Y mi señor me dice, pero este no era el loco que te hizo imposible, fulano, ¿sí? Pero ¿qué onda? ¿No se acuerda? A mí me cayó la ficha de que vos, cuando sos el que hace bullying, capaz de agarrar a alguien y decir, ¿qué haces, gordito? Solamente decirle eso a alguien todos los días, podés generar una semilla en la cual después va a crecer un árbol. Le vas a estropear seguramente un tema a nivel de autoestima y todo, y tú capaz no te das cuenta, capaz lo hacías sin saber. Entonces, él sí me hizo daño, no era consciente, evidentemente. El tema es que al rato me dicen que viene un amigo mío y me dice, Monty, necesitamos un médico, hay alguien que está muy mal, y cuando veo la persona ahí, estaba él, estaba en el piso, en una situación muy mala, estaba inconsciente, y bueno, estaba vomitando también, estaba en un momento de sobredosis de varias drogas juntas. Él había estado en situación de calle y situación de adicciones también. Y cuando estaba así, lo primero que hice fue ponerlo en posición de seguridad y pedir si habían llamado realmente a la emergencia móvil. Cuando me entero que llama a la emergencia, cuando viene una doctora y me acuerdo de un enfermero, que el enfermero me dice, ¿qué haces, Monty? Nunca supe quién era, así que si está viendo, gracias. Me dice, y la mujer dice, yo soy pediatra, no tengo ni idea qué hacer, y ese tipo que entubarlo pues se va a morir. Yo digo, pero para yo no tengo ni idea cómo entubar. Ahí te das cuenta cómo Dios no juega los dados y lo que es la causalidad. Yo en realidad, yo me iba a recibir de médico sin saber entubar. El entubar era algo que no me servía porque yo iba a hacer deportología de acupuntura. Resulta que un día, me acuerdo del doctor Cubas, en Minas, nos estaban haciendo entubar, y me dice, Monty, ¿vos vas a aprender? Y yo, no, yo la verdad que no, pues no lo voy a usar. Me dice, claro, pero vos le podés salvar la vida a alguien con esto. Digo, sí, pero no... Me dice, ¿vos sabés lo que es sentir la asfixia y que te pueden ayudar? Y ahí me acordé que la vez que me asfixiaron fue la única vez que yo confronté. ¿Viste cómo dicen, si te pegan, defendete? La única vez que yo quise confrontar a este chico fue en el campo deportivo, en el centro militar. Y me acuerdo que él después de que lo confronté, se rió, me empezó a estrangular, perdí el conocimiento, me di cuenta, hice una crisis vasovagal, caí al piso, y cuando me desperté, ahí sentí lo que fue por primera vez en mi vida la asfixia y dormirme. Después en jiu-jitsu, en artes marciales, me lo hacían todo el tiempo y entendí por qué me había desmayado, pero sí, era eso, fue la asfixia. Y en ese momento me acordé, no sé por qué, me acordé de eso. Me dijo, nunca te faltó el aire, y ahí me acordé ahí. Le dije, no, ¿sabes qué? Voy a aprender a entubar. O sea que aprendí a entubar por él, y en realidad al final lo que te muestra es que fue para él que aprendí a entubar. Entonces ahí puedes tener creencia en Dios o en lo que sea, pero es mucho más fácil sacar el 5 de oro 5 veces seguidas a que te pase algo tan así, ¿no? Tan digitado para ti. Y eso sí, ahí me di cuenta que lo tenía que salvar. Alguien que le había deseado la muerte muchas veces. Porque de niños sin herramientas, lo primero que querés es... a veces no salía a los recreos o me escondía en el baño para no verlo. Entonces, claro, de manera madura yo decía que se moría muchas veces. Claro. De niño. Qué increíble esto que decís, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, el mundo conspiró, como decíamos recién, pero también cómo la vida te fue dando herramientas y distintas habilidades, y vos también fuiste buscando eso, pero todo como se fue ordenando para ser esta persona que sos hoy y que pudiste devolver. Igual más que devolver, ¿sabes qué? Creo que la parte de la historia esta no fui yo, fue él en realidad. Porque estás hablando de una persona de que él, luego que lo entuvo, sí, le salvé la vida. Después, al tiempo, tuve un contacto mínimo con él, pero después de que pasó todo esto, él se comunicó conmigo de nuevo. Me dijo, no, Monty, quiero tener una charla contigo, la verdad que
quiero explicarte las cosas que pasaron y todo. Y me contó su versión de su vida. Y me di cuenta realmente, él es un héroe, ¿no? O sea, es un tipo que primero es alguien que quiero mucho. Hay gente que dice, no, pero tenés ese síndrome de Estocolmo, ¿viste? Cuando te raptan. No, es un tipo que realmente lo quiero, porque es un tipo que, quieras o no, le agradezco quién soy, le agradecí. Entonces hubo una charla con él salió cuando vuelve a renacer, después de ese momento, él en un momento estaba en el CTI viendo cómo la gente moría y él no moría. Y en un momento, después de decir tanto por qué, un día dice, ¿para qué? Y el para qué empezó a decir, capaz para ser un mejor hijo, para ser padre, para rehabilitarme, para trabajar. Y ahí fue cuando realmente salió adelante. Tuvo una hija, salió de la dependencia de drogas, salió de la calle, trabajó. Es un tipo divino, voy a hablar, si realmente es una persona muy especial. Y bueno, tuve muy buenas charlas con él después. Me di cuenta que había sufrido muchísimo de chico, por eso también él es el héroe de la película. Hay gente que me dice, Monty, sos un héroe. Por salvar, un médico por salvar la vida de una persona es un héroe. Hiciste lo que tenías que hacer. Hay un juramento hipocrático por esto. Yo no hice nada, solamente no me dejé guiar por el lado oscuro, como dicen, nada más. Bueno, y esto que has encontrado desde el lugar solidario y como no, también las redes sociales, el tener tanta gente que te sigue, que te cuenta también lo que está viviendo cuando vos empezaste como a abrir también tu propia historia. Me imagino que está esto que traías de responderle a todos, de leerlo. ¿Qué le recomendás ahí? O sea, si hoy le tuvieras que decir, no sé, hoy habrá cientos de niños, miles de niños que deben estar sufriendo temas de bullying, de violencia, adolescentes también. ¿Qué le recomendás vos desde tu experiencia, también desde tu ser padre? ¿A quién acudir? ¿Qué hacer? Siempre es importante lo que digo, el tratar de no sentir vergüenza, no sentir culpa por las cosas que te pasan y mucho el hablarlo y el decirlo, el comunicar mucho con los padres y con todo. Las cicatrices que te deja después, si no tener una infancia con cosas complicadas, yo siempre digo, yo tengo una autoestima muy, muy bajo. Por más la gente dice, no puedes tener autoestima bajo. No, sí tengo una autoestima bajo, muy bajo, y justamente seguramente es el motor de mis cosas. Y también es algo que hace que puedas llegar al tema de, como siempre digo, el ego bien comprendido. Uno ayuda realmente no porque es bueno y es un santo y ayuda a los demás. Ayudas por vos, porque te hace bien a ti. Y siempre es así. Es un tema de ego bien comprendido, por un bien mayor. Pero cuando tienes un tema de autoestima bajo, siempre estás teniendo que reforzar ese ego, mucho más. Y eso hace que tampoco tengas límites en las cosas que haces. Entonces, ahí te das cuenta como una enfermedad o un déficit lo puedes usar como una herramienta. Como siempre digo, las cartas te las dieron, el tema es cómo las uses. Claro. Podés tirarte una cama, estar deprimido, o usar las cosas para poder realmente hacer algo por alguien. Y inconscientemente, cuando hacer algo por alguien, lo estás haciendo por vos. Siempre el ego del ser humano lo tienen todos. ¿Qué le dirías hoy al Monty de 8 años, 7, que vivió ese acosador que le dijo esta noticia triste de su madre y comenzó a tener tics? Le diría que trate de vivir su vida de manera de que cualquier persona se le acerque y esté cerca de él, que se vaya un poquito más feliz, por más que venga a lastimarlo, y le diría que va a estar todo bien. Eso.